Buenas tardes, iglesia, bendiciones a todos y bienvenidos a Comunidad Discípulo de Cristo. Nuevamente estamos reunidos para glorificar el nombre de nuestro Señor. Qué bueno verles después de una semana de trabajo, de muchas ocupaciones, pero qué bueno poder estar nuevamente acá congregados, reunidos para celebrar el nombre del Señor. Y qué bueno verles en familia, ¿verdad? Cuando uno viene con la familia reunida para celebrar al Señor, eso es maravilloso. Todos somos edificados y todos estamos en la misma unidad del Espíritu. Así que, hermanos, bienvenidos a todos. Queremos saludarles y en especial a los que nos están visitando. Ahí ya tenemos a Mayra, ¿verdad? Bendiciones, Mayra. Un aplauso si lo van a hacer, aplaudan sin pena, no sean penosos. Y también tenemos allá al señor, ay, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama tú? ¿Cómo? Don Lucio, al señor, así le dicen, ¿verdad? Pero Don Lucio yo creo que está muy alegre, yo creo que él se quiere quedar aquí en Miami. Así que, hombre, bienvenido, bendiciones, gracias por estar con nosotros nuevamente. El día de ayer tuvimos un tiempo maravilloso, hermanos. Ayer, gracias a unas cuantas hermanas de nuestra iglesia que se ofrecieron para cuidar los niños, los matrimonios jóvenes de nuestra iglesia pudimos pasar un tiempo muy bueno, donde fuimos a un restaurante simplemente a comer, a pasar tiempo juntos. Y fue una gran bendición. Nuestra iglesia entiende que la familia es importante, que el matrimonio es importante. ¿Y cómo va a estar una familia fortalecida si el matrimonio no está fortalecido? Así que gracias a los matrimonios que participaron, pero gracias aún más a las hermanas que contribuyeron. Aquí está María Trinidad, también Wendy, estuvo ayer, la hermana Marilis, Wilfredo también estuvo. Y pues gracias por la participación de ellos. Gaby también estuvo ayudando con los más pequeñitos. Así que fue tremenda bendición. Hermanos, se nos está acercando el Día de las Madres y quiero que vayan sacando ese día, lo vayan poniendo aparte porque ese día vamos a celebrar en grande, vamos a celebrar en la playa, ese día, si el Señor lo permite, vamos a tener bautismos allí y todos ustedes están invitados y sus invitados están invitados también a participar con nosotros. Usted sabe cómo son las celebraciones en nuestra iglesia. La comida nunca falta, la música nunca falta y la alegría y el compartir unos con otros. Así que desde ya, el mes que viene, el Día de las Madres, no vamos a tener el servicio aquí, sino que nos vamos a mover todos a la playa. Si hay alguien que necesita transportación con tiempo, déjenoslo saber para hacer arreglos y ver cómo podemos asistirle, ¿ok? Por lo demás, hermanos, en esta semana seguimos con nuestras actividades regulares, nuestros grupos de impacto, el jueves a las 8 de la noche y el viernes a las 7:30 en la casa pastoral. El jueves va a ser por Zoom y el viernes en la casa pastoral, así que están invitados a participar. Es importante que nos involucremos porque es importante que crezcamos para podernos multiplicar, ¿verdad? No puede haber multiplicación si nosotros no crecemos nosotros mismos para poder compartir con otros lo que el Señor nos da. Tenemos que seguir trabajando, iglesia, en nuestra comunidad. Tenemos que seguir orando por aquellas personas que nos rodean. Tenemos que orar y comunicar el mensaje del Evangelio con nuestra vida y con nuestras palabras también. Tenemos que hacer el trabajo que el Señor nos ha llamado. Quisiera que estuviéramos orando por nuestra hermana Pamela. Ella no está aquí con nosotros hoy, ayer estuvo en el hospital, ¿verdad? Con un dolor, todavía están investigando de dónde proviene el dolor, pero bueno, lo importante es que la iglesia se mantenga en oración. Ella está en casa ahorita mismo, pero se está recuperando, así que mantengan a la hermana Pamela en oración. Seguimos orando por la sobrina de nuestra hermana María Trinidad, y así por el estilo, por cada uno de nuestros hermanos que están en necesidad. Por favor, déjenoslo saber y vamos a mantenerles en oración. Oremos por la hermana Julia, ¿verdad? Supe que tuvo un incidente ahí, necesita buscar trabajo, le robaron el carro, hermanos,
Pero el Señor le va a proveer uno más. A lo mejor el que viene es un Lexus. Así que, bueno, hermanos, vamos a ponernos en comunión con el Señor para comenzar este tiempo. Iglesia, estemos orando por aquellos hermanos que están tomando la clase de orientación para el bautismo. Oremos por ellos. En esta semana vamos a tener 2 clases más para ellos. Y ustedes saben, cuando hay personas que están comenzando en la fe, es difícil. A veces hay muchos ataques del enemigo y nosotros como iglesia debemos estar ahí con ellos presentando batalla. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta experiencia aquí en su casa. Amante Padre Celestial, invocamos tu nombre. Tú eres santo, tú eres Rey, tú eres nuestro Dios. Te alabamos, te glorificamos y te damos las gracias por permitirnos una vez más estar aquí congregados para celebrar tu santo y grandioso nombre. Padre, que tu presencia esté aquí. Padre, que tú nos hables a cada uno de nosotros. Que tú uses al predicador de hoy, Señor, para traer palabra viva, palabra que nos acerque más a ti. Señor, guíanos para que con nuestras voces podamos exaltar tu nombre y hacerlo con júbilo de corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor siga con nosotros en esta tarde. Dice la palabra del Señor en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, a tu nombre sea la gloria. Y en esta tarde venimos a eso, ¿verdad? No nosotros, Señor, no por lo que nosotros podemos hacer, nos esforzamos y fallamos. Pero el Señor es fiel y sus misericordias son nuevas para con nosotros cada mañana. Por eso en esta tarde vamos a glorificar su nombre. Así que vamos a ponernos en pie, iglesia, y vamos a comenzar adorando a nuestro Señor. Vamos a invocar su nombre y vamos a pedirle al Señor que se glorifique una vez más en nuestras vidas. Decimos, santo es el Señor. Tú eres santo, Señor Jesús. Declaramos tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan. Los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver.
solamente para ti, Jesús. Te damos gloria. Toda la gloria, toda la honra. Vivimos para ti. Sea solamente para ti, Jesús. Aleluya. Toda la gloria, Señor. Te damos gloria. Vivimos para ti. Levanta tu voz, iglesia. Aleluya. Te damos gloria. Vivimos para ti. 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 Glorifícate. Abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate. Glorifícate. Abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate. Glorifícate. 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 Denle un fuerte aplauso al Señor. Invocamos su nombre en esta tarde, Señor, y rogamos que tú te glorifiques en medio de tu pueblo, Señor. Queremos ver una vez más como tu misericordia se extiende para con nosotros. Haz realidad, Señor, en medio de nosotros tu santidad, Señor. Que podamos alabarte, adorarte de lo más profundo de nuestros corazones, sabiendo, conscientes de que tú estás aquí, que eres un Dios vivo, poderoso, al cual adoramos. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a adorar a nuestro Señor a través de este hermoso cántico que vamos a seguir entonando, reconociendo una vez más qué cosa es Jesús para nosotros. Él mismo dice en la palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta es una manera que nosotros podemos proclamar entre nosotros una vez más quién es nuestro Salvador, Jesucristo. Él es el camino. Vamos con las palmas todos. Muerto en pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu luz me dirigió. Y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo.
Agradecemos el nombre de Jesús porque aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él dio su vida por nosotros para salvarnos y con su gracia nos liberó y con su amor nos ha dado vida eterna. Gracias al nombre de Jesús. Pueden tomar así asiento. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a leer en el capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2. Vamos a leer los versículos desde el 38 hasta el final del capítulo. Repito la cita. Hechos capítulo 2, versículos desde el 38 hasta el final. Y dice así la palabra del Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, es tu palabra, es tu modelo, es tu manera de hacer las cosas en la iglesia que tú estableciste. Ayúdanos a aprender de ti. Ayúdanos a experimentar otra vez esa alegría de corazón, ese temor de la iglesia primitiva, ese fervor y ese deseo de predicar tu palabra, de hacer discípulos. Oh Señor, que no tengamos nosotros que necesitar persecución para que tengamos que hacer aquello a lo cual tú nos has llamado. Señor, ayúdanos a ser prontos de corazón, prontos a obedecer tu palabra, prontos a obedecer la gran comisión que tú nos has dado. Ayúdanos para que este sea el sentir de nosotros, el mismo sentir que hubo en aquellos que nos precedieron. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor también nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios permita que podamos tener una fe tan siquiera del tamaño de una semilla de mostaza, y veremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas cuando también actuamos en fe y obedecemos su palabra. Ese es el momento que podemos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor y dedicarlas delante de su presencia.
Y mientras lo hace, hermano, allá atrás está la urna, están los códigos, puede ir a hacerlo virtualmente también en las plataformas digitales. Pero mientras lo hacemos, también queremos adorar al Señor como parte de la adoración en este servicio, en este culto. Deseado de mi alma. Qué profunda esta expresión. Que nuestra alma desee a Jesús. Nuestro más profundo ser pueda desear la presencia de Dios en nuestra vida. Según como ofrenda, vamos a incorporarnos, vamos a ponernos en pie y vamos a adorar juntos. Dime dónde vas a estar, dime dónde pasearás, dime para ya no divagar. Quiero encontrarte, dime dónde llevarás tu rebaño a descansar, dime para ya no andar como errante. Buscaré, sé que hasta tu huerto llegaré. Deseado de mi alma, tu voz escucharé, y junto a ti, Señor, habitaré. Queremos habitar junto a ti, Jesús. Deseamos tu presencia en nuestras vidas. Dime cuándo llegarás, este invierno acabará, dime cuándo volverá la primavera, dime cuándo la canción en los montes se oirá, dime cuándo se abrirá la flor primera. Házmelo saber. Deseado de mi alma, tus huellas buscaré, y sé que hasta tu huerto llegaré. Queremos seguirte a ti, Jesús. Deseado de mi alma, tu voz escucharé, y junto a ti, Señor. Deseado de mi alma, tus huellas buscaré, y sé que hasta tu huerto llegaré. Deseado de mi alma, tu voz escucharé, junto a ti, Señor, habitaré. Queremos habitar junto a ti, Señor. Deseado de mi alma, tus huellas buscaré. Pon en nosotros ese sed, ese deseo de buscarte. Deseado de mi alma, tu voz escucharé. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra con corazones y con oídos sensibles, con un espíritu dispuesto, Señor, para escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a callar nuestro propio yo que constantemente nos imparte sabiduría humana, y ayúdanos, Señor, a escucharte a ti, a venir a ti, a la fuente de vida, a la fuente de palabras, Señor. Tú tienes palabras de vida, tú tienes el lugar para nuestro descanso, para nuestro reposo. Ayúdanos para encontrarlo. Señor, te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de ofrendar en esta tarde, Señor, para ti, para que tu reino siga expandiéndose, Señor, en medio de nuestra comunidad. Da sabiduría, Señor. Da corazones generosos, Señor, que podamos ofrendarte gozosos, contentos, sabiendo, Señor, que tu propósito
se hace realidad en medio nuestro, Señor. Gracias por tus bendiciones, porque son innumerables. Podemos vivir felices, podemos estar confiados cuando confiamos en ti y cuando dependemos de tus bendiciones. Tú no te apartas de nosotros, Señor, no como nosotros que tantas veces te dejamos. Tú eres fiel a nosotros, tú eres fiel a tu palabra, a tus promesas. Permite que podamos seguir descansando en ti. En el nombre de Jesús, adoramos tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y los niños vamos a pasar aquí adelante. Y vamos a tener cuidadito acá con los cables para que no lo pisen y se vayan a partir. A ver, ¿dónde están esos niños? Va, a ver, póngase por acá adelante, ¿no? Ahí, aquí. Delante de ti, ponla delante de ti. Ahí. Cuidado con los cables, mamá. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Esther. Señor, gracias te damos por cada uno de nuestros niños. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por su salud. Gracias porque están creciendo en un ambiente sano y están siendo expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene el poder para transformarles y formarles. Yo te ruego, Señor, que tú les guíes. Yo te ruego que tú guíes sus vidas y le ayudes a crecer sanos en todos los sentidos. Que sus padres, Señor, puedan tener la sabiduría tuya para guiarles en el temor tuyo. Padre, les ponemos en tus manos ahora que van a sus clases para que tú unjas, Señor, sus vidas y también la vida de los maestros que van a estar ministrando. También bendice al predicador de hoy. Permite que a través de él podamos ser todos edificados y podamos, Señor, ser retados a vivir de una manera más cercana a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Cuidado. Con cuidado. Cuidado, Lucas, Caleb. Muy bien. Hoy el pastor César nos va a estar trayendo la palabra del Señor y pues seguimos en la misma idea, hermanos, de la importancia de hacer discípulos, la importancia de como iglesia seguir avanzando en la misión que el Señor nos ha dado. Así que, hermanos, preparémonos para recibir palabra del Señor y sin más vamos a darle lugar al pastor César. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. Es un gozo poder estar acá delante del Señor primeramente y delante de ustedes para tan honroso privilegio compartir su palabra. Y bueno, ¿cuáles son esos tres aspectos? Comencemos por ahí, de los cuales el pastor nos ha predicado en las últimas semanas. A manera de introducción, ¿cuáles son esos tres aspectos en los cuales, por así decirlo, se mueve la iglesia y de los cuales el pastor prácticamente en cada semana habló de cada uno de ellos? ¿Cuáles son? Primero, somos una comunidad. Muy bien. Lo segundo, proclamación, multiplicación, ¿verdad? Entonces, somos una comunidad que ha sido llamada a multiplicarse y para eso es necesario la proclamación. ¿Y qué más? Básicamente eso, ¿no? Ahí están los tres. Ahí están los tres valores, ¿verdad? Tres valores sobre los cuales, digamos, la iglesia se mueve. Pero mis hermanos, estos tres valores de alguna manera debemos aprender a reconocer que están íntimamente ligados a la razón de ser de la iglesia. De manera que no es algo que esté ajeno a lo que el Señor nos enseña en su palabra, sino que está muy de la mano con los famosos 5 propósitos por los cuales existe
la iglesia. Y estaba recordando hace como unos 15, 18 años, quizá 20, no sé, este boom de los libros de Una vida con propósito, ¿verdad? De Rick Warren. Y es interesante que muchas iglesias empezaron a leer este libro. Primero había hecho Una iglesia con propósito, un libro muy bueno, sirvió incluso en seminarios. Yo tuve ese libro en mis años mozos allá en el seminario de Guatemala, siendo un joven estudiante, soltero. Pero ya a los pocos años, unos cuantos años después, salió que fue un bestseller, el libro conocido como Una vida con propósito. Y es interesante porque la manera en cómo el hermano pastor Rick Warren, un pastor norteamericano, desmenuza cada uno de estos propósitos y los plantea de una manera tan práctica, de una manera tan sencilla, pero a la vez pertinente para nosotros como iglesia. Pero me llamaba la atención que había muchas iglesias que en determinado momento leían más el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, que la misma palabra. Y eso me hacía pensar que realmente no es que el hermano Rick Warren descubrió una fórmula mágica. No es que descubrió la abuelada, mis hermanos. No es que descubrió el huevo cocido. No, realmente él había dado en el punto en cuanto a esos aspectos elementales, fundamentales, de los cuales nos habla la iglesia, nos habla la palabra en cuanto a la razón de ser de la iglesia. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿para qué estamos en esta tierra? Es bueno cuando venimos al libro de los Hechos, el pasaje donde hemos leído, y donde nos dirigió el pastor en esta lectura bíblica, y es muy importante, mis hermanos, que en relación a esos 5 propósitos nosotros podamos canalizar nuestra vida. Quizá va a haber algunos de ellos que tengan como que más énfasis en nosotros, otro como que no mucho, pero realmente debieran de ir los 5 como uno solo y los 5 a la vez como uno solo, como parte de la iglesia. Así es que me llamaba la atención en los cantos, mis hermanos, porque muy lindos los cantos, pero ahí estaba sumergida la palabra adoración. Y ese tiene que ver con el primer gran propósito. Nosotros estamos como iglesia y estamos como hijos de Dios, como creyentes, en primer lugar para adorar al Señor. Ya leímos ya tuvimos la lectura bíblica. Me llama la atención que este pasaje en donde tuvimos la lectura es parte del famoso primer discurso del apóstol Pedro. Y luego, pues Pedro para de narrar un poco, o Lucas, que es el escritor, escribe un poco de esta narración de Pedro, y luego él empieza a dar un relato para luego venir al capítulo 3, la curación de un cojo, y luego entra otro discurso de Pedro. Entonces es interesante porque el apóstol Pedro, después de haber sido alguien que incluso había negado al Señor, pero como el Señor vino restaurándolo, como el Señor, y miramos allá en Juan capítulo 21, como el Señor lo restituye completamente al ministerio y hace grandes obras a través de Pedro. Ustedes pueden ver ahí en el capítulo 3 cómo le dice a ese hombre cojo, ¿verdad? Aquel hombre le dice, míranos, le dice a él y a Juan, y entonces el cojo que estaba ahí a la puerta del templo para pedir, lo queda viendo, pero esperando que le dé dinero. Porque son personas que de eso viven, ¿verdad? Y eso era lo que esperaba, pero me llama la atención que Pedro le dice, versículo 5, 3, 5, entonces él les estuvo atento, el cojo, ¿verdad? Esperando recibir de ellos algo, pero Pedro le dice, versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Si usted puede seguir leyendo, qué tremendo, hermanos, qué poder. Y llama la atención que estos 5 propósitos están en medio de esos 2 discursos de Pedro, pero qué poder el que había en aquellos hombres, mis hermanos. Y muchos se preguntan hoy, ¿qué pasa con nosotros
que no tenemos ese poder? ¿Qué pasa con las iglesias que no se ve ese sentir de la iglesia del primer siglo? ¿Será que somos hombres de poca fe? Algunos dirían, bueno, es que hay que guardar la distancia. Aquellos eran los apóstoles. Nosotros estamos lejos de ser un apóstol al estilo del apóstol Pedro, el apóstol Juan. Sin embargo, mis hermanos, miramos acá el nacimiento o cómo eran los primeros años de la iglesia. Por eso se le conoce como los tiempos de la iglesia primitiva. Y mis hermanos, ese primer gran propósito, como es el de la adoración, me llamaba la atención que el pastor Rick Warren de alguna manera hacía unos ejercicios en donde nos llevaba a pensar en otras palabras, otros términos que relacionáramos con adorar. Y es que cuando pensamos en adorar, mis hermanos, lo primero que empezamos es estar cantando en la iglesia. Y bueno, sí, eso es adorar, pero adorar va más allá. Y en un ejercicio que hacía con unos jóvenes allá en la primera iglesia donde ministrábamos, y les decía, pensemos en un verbo equivalente a adorar. Sí, somos adoradores, pero ¿qué hace un adorador? Un adorador. ¿Cuál es la razón de nuestra adoración? ¿A quién adoramos? ¿Qué hacemos al adorar? Y entonces era interesante porque en el ejercicio eso nos llevaba a pensar que adorar es básicamente agradar a Dios. Y como adoradores eso es lo que buscamos hacer. Porque es bonito acá, venimos, adoramos, cantamos, pero ¿qué tal en el resto de la semana? ¿Dónde andamos? ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué vemos? ¿Qué cosas hablamos? ¿Qué pensamos? Es muy interesante entonces cuando pensamos en estos propósitos, particularmente en el de la adoración. Y bueno, los 5 propósitos, yo sé que ustedes ya han visto esto, pero vamos a reiterarlo así de manera general. Y el primero de ellos, ya dijimos, tiene que ver con la adoración. Luego tenemos el servicio. Vamos a hablar también de la evangelización, que es muy importante. Vamos a hablar de la comunión. Y finalmente de lo que es la enseñanza o el discipulado. Pero mis hermanos, entonces Pedro en medio de este discurso finaliza en parte en el versículo 40, 2:40 y el versículo 41 narra ahí Lucas, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué predicación! ¡Qué poderosa esa palabra! Algunos dirían, bueno, es que era una iglesia naciente, entonces tenían que llegar personas por miles. Sí, pero hermanos, ellos estaban embestidos de un poder muy único, muy especial, que está en nosotros. Nosotros somos ungidos de Dios, somos hijos de Dios, somos siervos del Señor. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa que nosotros predicamos y no se dan esas conversiones? ¿Qué pasa que nosotros estamos en la iglesia y a veces nos cuesta llevar a cabo estos propósitos? Bueno, veamos un poco qué es lo que hacía esta iglesia. Después que dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas, el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, mis hermanos. Qué importante, ahí ya tenemos por lo menos 2, quizás hasta 3 propósitos, pero vamos a ver en el orden que les mencioné. Miren el versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, dice el versículo 47. Alabando a Dios. Eso tiene que ver con la adoración. Pero decíamos, mis hermanos, que alabar a Dios, adorar a Dios, no es solo cuando estamos en la iglesia, no es solo cuando estamos en alguna actividad cristiana, no es solo cuando estamos en nuestro contexto o en el ambiente de la iglesia o en el ambiente de los hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Alabar a Dios es agradarle donde quiera que estemos. En nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudios, con el vecino, con la vecina, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, donde quiera que estemos. Es agradar al Señor 24/7.
Y no significa que entonces no vamos a pecar o que no le fallamos al Señor. De alguna manera le fallamos o pecamos. Pero mis hermanos, un verdadero adorador es aquel que persevera en el Señor y busca cómo agradar al Señor. Persevera en esa comunión con el Señor. Persevera en esa búsqueda del Señor, de su gracia, de su presencia. Hablando como decía el salmista, ¿verdad? Allá, como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué tanto tenemos sed del Señor realmente, mis hermanos? Y cuando experimentamos esa sed, es que entonces nos volvemos verdaderos adoradores. Como dice el apóstol Juan, allá en el Evangelio de Juan, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero necesitamos tener esa sed, esa hambre del Señor, esa sed que sabemos que solo Él la puede saciar. Así es que la adoración, mis hermanos, es tan clave, es tan importante, es tan fundamental. Es pensar en dónde está nuestra prioridad en la vida. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Y cuando revisamos en las cosas que hacemos, eso nos puede ayudar a identificar qué es lo que más hacemos que nos toma más tiempo. Y si nos damos cuenta que es algo que no tiene que ver con Dios y su palabra, entonces estamos desplazando al Señor. No está teniendo el Señor el primer lugar en nuestras vidas. Eso es una buena manera de poder evaluarnos y reflexionar en nosotros como qué tan buenos adoradores somos. Entonces esta iglesia dice que perseveraban en todas esas cosas, incluyendo alabando a Dios, que eso era algo muy, muy importante, mis hermanos. Un segundo aspecto, ya lo mencionábamos, el servicio. ¿Y qué significa servir, mis hermanos? Bueno, servir es prestar, hacer algo en función de alguien, prestar alguna acción a favor de alguien, ayudar, podríamos decir, pensando en algún sinónimo. Pero veamos cómo esta iglesia, mis hermanos, la iglesia del primer siglo, lo hacía de una manera muy, muy, muy especial. Versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y en el versículo 47 dice: y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces miramos ahí, mis hermanos, algunos aspectos claves como favor con todo el pueblo. Miramos otros aspectos como el no tener apego a las propiedades, a los bienes, a las cosas que uno pueda tener, sino tener a bien repartirlos a todos según la necesidad de cada uno, como dice en el versículo 45. Entonces podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora exactamente? No es tanto eso, mis hermanos. Tengo que venir y agarrar mis propiedades y entonces venderlas para repartirlo. Pues dirían algunos, eso es lo que está diciendo ahí literalmente. Pero hoy en día, ¿qué tan importante es para mí la necesidad de un hermano o una hermana con relación a las cosas materiales que yo pueda tener? Si me doy cuenta que lo material que poseo es más importante y que no puedo desprenderme absolutamente de nada para bendecir o ayudar al otro, entonces ahí puedo reflexionar que no estoy bien en cuanto al servicio. Alguien decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y el servicio es tan, tan importante. Alguno diría, pero es que yo no tengo ese don, porque es interesante cuando estudiamos y reflexionamos en los dones del Espíritu, Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, 1 Pedro 4, 10 y Efesios capítulo 4, o sea, una mnemotecnia, ¿verdad? Para que lo podamos recordar. Romanos 12, 1 Corintios 12, ahí hay una gran lista.
y también tenemos 1 de Pedro 4:10 y Efesios capítulo 4, para los que les gustaría estudiar acerca de los dones, nos damos cuenta que uno de los dones es el de servicio. Es un don bien precioso. Y los hermanos que tienen ese don, es sencillo identificarlo, ¿verdad? Usted puede ver a alguien con una ristra de libros ahí, que ya casi se cae, y el que tiene el don de servicio, no hay necesidad de decirle, vaya a ayudarle. No, ese mira la necesidad y va de inmediato y lo hace. El que no, ni que lo empujen, anda. Y si va, va de mala gana. Pero hermano, qué hermoso es tener el don, pero acá no está hablando de un don que podríamos tener. Quien tiene ese don, eso es precioso. Hay quienes no lo tienen, bueno, no importa, pueden tener otros dones. Debemos de tener por lo menos 1, 2, quizás 3 dones bien marcados en nuestras vidas. Al menos uno, y debemos de estar conscientes como hijos de Dios que tenemos al menos un don bien marcado. Usted puede ver esos pasajes para revisar esa lista. Pero si al revisarlo se encuentra que no hay ninguno, entonces creo que es un buen candidato o candidata a que le compartamos el Evangelio. Quizás no ha habido ese encuentro todavía con el Señor Jesucristo. Pero es importante que podamos aprender a reconocer cuáles son los dones. Pero acá, hermanos, el servicio está muy relacionado con la necesidad del otro. Pero cuando antepongo las cosas materiales que pueda tener ante la necesidad del otro, entonces ahí no estoy llevando a cabo bien ese propósito para el cual el Señor nos ha llamado como siervos del Señor. Alguien decía, este es el mensaje de las 3C, ¿verdad? O de las 3S más bien. Hemos sido llamados para ser salvos, hemos sido llamados para ser santos y hemos sido llamados para ser siervos. Primero la salvación, sin eso, aunque hagamos miles de maravillas, como un címbalo que retiñe, dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 13, un instrumento que solo hace ruido y ruido y ruido y nada más. Pero primeramente la salvación. Y después de ser salvo, pues soy santo, el Señor me ha apartado y debo buscar esa santidad, caminar con el Señor. Pero además de ser salvo y santo, voy a ser un siervo, una sierva del Señor. Y entonces es muy importante ese propósito también como hijos de Dios. Y en ese sentido la iglesia es un modelo excelente, mis hermanos, porque nos muestra cómo el servicio estaba íntimamente relacionado a la necesidad de las personas. Me llama mucho la atención, dice, y lo repartían a todos según la necesidad, de acuerdo a la necesidad, y teniendo favor con todo el pueblo. No había restricción alguna, ¿verdad? Y en la medida que la iglesia se comportaba de esa manera, entonces se daba lo que dice al final del versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando la iglesia está en esa sintonía, mis hermanos, el Señor fluye su palabra, fluye la conversión de las almas, pero necesitamos nosotros estar sumergidos en esos propósitos para los cuales nos ha llamado el Señor como iglesia. Un tercer aspecto, mis hermanos, o un tercer propósito es la evangelización. Algunos la relacionan con la misión. De ahí que como hijos de Dios, mis hermanos, debemos vernos como un misionero. ¿Cómo así, hermano? Pero si yo nunca he ido a las naciones, o yo no voy a ir a las naciones. Pero preguntémonos, ¿quiénes nacieron acá? Creo que tal vez solo Kevin, ¿verdad? Kevin, vos naciste acá, ¿verdad? Y ahí todos, bueno, los niños, ¿verdad? Los muchachos, aquí está Gaby. Ahí todos somos inmigrantes. Pensamos en el misionero así, aquel que va a las naciones. Venimos de otra nación, lejos de acá. Y acá nos tiene. No sé si alguna vez ha pensado en usted o de usted
como un misionero o una misionera. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, somos llamados a hacer la misión del Señor. Somos llamados a evangelizar. Somos llamados a compartir. Pero quizá alguno pueda pensar, pero hermano, yo no sé cómo evangelizar, no conozco ningún método. Y el pastor nos hablaba en semanas anteriores de este método de evangelismo explosivo, se llamaba antes, ahora le llaman evangelismo eficaz, con aquello del terrorismo, ¿verdad? Esa palabra explosivo, sí, ¿no? Esa palabra explosivo causó, una vez dicen que iba un hermano en un avión y le miran ahí el logo y, ay, ¿qué significa evangelismo explosivo? Ya lo quedaron viendo así, ya parecía terrorista la cosa, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron que cambiar la segunda E, en vez de explosivo le pusieron eficaz. Pues bueno, lo que les quiero decir, hermanos, es que este es un método que en su momento lo conocimos bastante bien con mi esposa, la iglesia donde nacimos y crecimos y nos desarrollamos y ministramos ahí por 7 años, estaba muy metida de lleno con este método de evangelización. Muy bueno, excelente, pero como decía el pastor, se necesita disciplina, se necesita trabajo, se necesita mucha memorización. Y cuando uno lo asimila como un estilo de vida, como una tremenda herramienta para compartir, hermanos, es increíble cómo el Señor lo usa a uno. En ese momento estábamos con un pastor que el Señor en su momento lo trajo, ahora él está, ya hace ya muchos años se vino a Carolina del Norte, creo, o Carolina del Sur, una de las dos. Y tremendo cómo el Señor lo ha usado a él, pero hermanos, es algo de poco a poco, lleva tiempo. Y primero pues el pastor agarra a uno o dos y con estos dos, luego cada uno agarra a otros dos, entonces ya son 3, agarrando a 2, 3, discipulando a 6. Imagínense, y por eso lo de explosivo, ¿verdad? Y la idea es un excelente método porque además que nos enseña cómo evangelizar de una manera bastante metódica, pero eficaz, también nos enseña mucho al discipulado. Una manera excelente de discipular a otro es enseñándole a evangelizar. Claro que sí. Pero bueno, ese es solo un método más. Hay muchos otros métodos. El punto es, hermanos, que prediquemos la palabra. El punto es que compartamos el mensaje del evangelio. Cuando tenemos la oportunidad de tener a alguien cerca, ¿será que aprovechamos esa oportunidad o no la aprovechamos? Y solo estamos ahí socializando, pero sí, es bueno. Pero al fin de cuentas, ¿qué tanto le compartí al otro el mensaje de la palabra? Mira lo que dice el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ya esa palabra bautizar la mencionó Pedro anteriormente en el versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces, mis hermanos, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora me llama la atención, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Algunos se preguntarán, ¿a qué se refiere ahí? ¿Al bautismo del Espíritu? ¿O será que creyeron y ahí nomás los bautizaron en agua? Pues no está especificando acá el escritor Lucas. Sin embargo, hermanos, creemos al menos en el tipo de iglesias en que nos movemos, creemos que el bautismo del Espíritu llega desde el momento en que venimos a creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces podemos pensar, ahí se está refiriendo a que fueron bautizados ya en el Espíritu. Claro, en aquel entonces habían unas manifestaciones extraordinarias que quizá, y solo digo quizá, no se vean hoy. Quizás hay otras iglesias en las que sí. El punto es, mis hermanos, ¿qué tanto estamos compartiendo? No vamos a hablar acá de esas manifestaciones, ¿verdad? Pero ¿qué tanto estamos compartiendo el mensaje? ¿Qué tanto mi vida se vuelve un testimonio viviente para compartir ese mensaje? Ojo ahí, mis hermanos, porque
excusa magistral puede ser, es que yo no sé evangelizar. Es que a mí no me han enseñado cómo compartir el evangelio. ¿Sabe qué? Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene un testimonio que compartir. Y si tiene un testimonio que compartir, esa es su herramienta para evangelizar. Y quizás eso para algunos no me había puesto a pensar en eso. Pero si usted es un hijo de Dios, ya tiene un testimonio. Y déjeme ayudarle un poquito, si aún no lo ha hecho. Usted elabora su testimonio de esta manera. ¿Cómo era su vida antes de venir al Señor? ¿Cómo fue ese momento en donde reconoció a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Y cómo es su vida ahora como un hijo de Dios, como un creyente, como alguien que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios? Ahí tiene ya su testimonio. Lo puede hasta escribir. Y solo como un ejercicio, pero mis hermanos, esa es una excelente herramienta también para compartir el evangelio. ¿Cómo era su vida antes? ¿Cómo fue el momento de su conversión? ¿Y cómo es ahora como hijo de Dios? Piense en eso, reflexione en eso, escríbalo si quiere. Y va a ver que ahí tiene ya una manera de cómo puede compartir su fe, de cómo puede evangelizar a otros. Y va a ver que eso va a hacer una gran diferencia. Pero si de repente usted dice, no tengo un testimonio, vamos otra vez a lo mismo. Entonces es un candidato, una candidata a que lo evangelicemos. Y no sientan pena, hermanos. Si hay alguno o alguna que en algún momento dice, ve, yo siento que ni testimonio tengo, no sé cómo, estoy en la iglesia, pero vine porque me invitaron y un día levanté la mano porque hicieron un llamado, pero hasta ahora me doy cuenta. No tenga pena. Está el pastor, está este servidor, hay hermanos, hay hermanas con que usted puede hablar. Y si en algo le podemos servir en ese sentido, si en algo le podemos ayudar, con mucho gusto lo vamos a hacer. Pero hay que tener cuidado con esto del testimonio, ¿verdad? En determinado momento había alguien que hacía demasiado énfasis en cómo era su vida pasada. Sí, es que yo era borracho, es que yo era esto, y que era lo otro, apaleaba a las mujeres, hacía esto y lo otro. Y entonces, sí, pero conocí a Cristo y ya. Entonces, lo más importante cuando conoció a Cristo es ahí donde hay que ampliar más. El punto de elaborar el testimonio no es hacer tanto énfasis en cómo era la vida pasada, sino cómo es ahora ya en Cristo. Y cómo el Señor ha transformado nuestras vidas, cómo el Señor nos ha hecho una nueva criatura. Por eso Pablo dice allá en Romanos capítulo 8, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Es un reinicio, mis hermanos. Es un reset, ¿verdad? El Señor nos reseteó completamente. Y pues solo nos va a quedar ahí como, sí, yo sé, tengo memoria de cómo era mi vida antes, pero el testimonio no va a estar tan enfocado en las barbaridades y las cosas que hacíamos antes, sino en cómo fue ese momento de la conversión y cómo estoy ahora. Y hacer ver a las personas, no es que ahora sea perfecto, no es que ahora ya sea lo máximo, pero estoy en Cristo, soy un hijo de Dios. Y aunque tenga problemas, situaciones difíciles, pero Cristo está conmigo, el Señor está conmigo. Yo estoy en el Señor, camino con el Señor, ando con Él, persevero en Él, busco de Él. No soy perfecto ni nada por el estilo, pero quiero andar y caminar con el Señor. Así es que, mis hermanos, el tema de la evangelización es muy, muy importante. Aquí viene otro don. Y cuando usted revisa esa lista de dones, Efesios capítulo 4 específicamente dice que a unos instituyó apóstoles, profetas, y dice evangelistas. Cuidado ahí también. De repente alguno puede decir, hermano César, es que yo no soy evangelista. Que evangelicen los que tienen el don. No.
Si bien es cierto, el que tiene el don es un apasionado, el que tiene el don no puede tener a alguien al lado porque ya busca cómo evangelizarlo, esa es otra cosa. Pero cada quien que es un hijo, una hija de Dios, debe poder compartir a Cristo, debe poder compartir su fe, debe saber cómo compartir el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Hermanos, un solo versículo que usted escoja para evangelizar. Hoy hermana Rebeca mencionaba lo que dice el apóstol Juan allá en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, y lo entonábamos en ese lindo canto, ¿verdad? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es un pasaje poderoso y le puede servir a usted de una manera especial para compartir el mensaje del evangelio. Hoy en día que se hablan de tantos caminos por ahí, ¿verdad? Hoy en día que hay quienes dicen cualquier cosa acerca de la verdad. Ah, esa es tu verdad, mi verdad es esta. Ah, vos hablas de Cristo, dice, quédate con tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero cuando hablamos de la verdad es absoluta y es de la cual está hablando acá la palabra con el Señor Jesús como la verdad. No es una verdad relativa, es una verdad absoluta. Y otro día quizás desmenuzamos ese versículo, pero solo observar ahí los artículos que utiliza el mismo Señor Jesús. Yo soy el camino, no dice un camino. Yo soy la verdad. Dice, yo soy la vida, la vida. Y hoy en día tantas cosas que se dicen acerca de la vida, ¿verdad? Se dicen cualquier tontería acerca de la vida, cuando Jesús mismo dijo, yo soy la vida. Y es que, hermanos, solamente en Él hay vida eterna, solamente en Él hay salvación. Por eso Él tuvo toda la autoridad y toda la potestad de decir, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y en el discipulado una recomendación que doy es estudiar el Evangelio de Juan, hermanos. Juan tiene 21 capítulos. Usted puede discipular a alguien 21 días, 3 semanas, con solamente el Evangelio de Juan. A veces la excusa, es que ¿con qué voy a discipular? No tengo material, no tengo una vida con propósito, o no tengo tal o cual libro, o tal folleto de discipulado. La palabra misma, mis hermanos, es un excelente, es la mejor herramienta para discipular. Y hablando de los versículos de Juan 1:12, a los suyos vino, dice el 11, y los suyos no lo recibieron, dice el 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí hay una salvedad, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No todos quieren recibir al Señor, no todos creen en su nombre. Y muchos allá afuera piensan, ¿verdad? Y dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, un momento. No todos somos hijos de Dios. Ahí Juan lo dice muy claro. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y no es que nos creamos exclusivos o que digamos, aquí estamos nosotros y los demás nada que ver. La salvación es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Al mundo es a todas las personas, toda la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea o cree, para que todo aquel que en Él cree, ahí viene la salvedad. Dios amó a todos por igual, a todos sin excepción alguna, pero solo el que cree, para que todo aquel que en Él cree sea salvo, tenga vida eterna. Entonces ahí viene la gran diferencia, mis hermanos. Así es que ahí están esos versículos, hay muchos versículos y Juan
Juan es fascinante para muchos escritores porque dicen muchos escritores de Juan como teólogo, pero también es excelente para predicar el evangelio, es excelente para discipular a las personas y nos ayuda mucho en ese sentido, mis hermanos. Así que la evangelización, cuando nosotros, mis hermanos, no solo como iglesia, como individuo, nos vemos como alguien llamado a compartir el mensaje, como alguien llamado a hacer la misión, entonces, mis hermanos, vamos a ver que de alguna manera el Señor va a agregar, quizás no los miles, como en esta iglesia modelo del primer siglo, pero va a agregar a uno, va a agregar a otro, y a otra, y a aquel, y a aquella. ¿Por qué? Porque si cada uno estamos haciendo la misión, si cada uno estamos haciendo la obra del Señor, no solamente acá, en estas cuatro paredes, sino más allá de ellas, en nuestra vida cotidiana, entonces vamos a ver que va a haber resultados, mis hermanos. Y la iglesia va a ir creciendo, claro que sí. El cuarto aspecto, ya vamos por el tercero, vamos a los dos últimos, la comunión. Este es un modelo precioso también, un propósito precioso, modelo de la iglesia del primer siglo, la comunión. Vea lo que dice el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, en la comunión. Mis hermanos, comunión, si separamos esa palabra, vamos a encontrar ahí dos términos, común, unión. ¿Qué tanto estamos en esa común unión? ¿O será que hay algo de común pero no hay unión? ¿O hay algo de unión pero no en común? ¿O no hay ni una ni la otra? Somos llamados a vivir en esa común unión, en esa comunión. El famoso término ahí, koinonía, para los griegos, de ahí viene esa palabra. Que podamos tener koinonía, es decir, que podamos tener comunión entre nosotros. Y debemos reconocer que a veces es difícil, ¿verdad? Más cuando hay situaciones adversas o más cuando hay diferencias. Pero eso es lo hermoso del cuerpo de Cristo. Y cuando vemos lo que dice el apóstol Pablo acerca del cuerpo. Imagínense que el ojo diga, yo no soy pie, no estoy para andar, pero Él está para ver, para guiar. Y que los pies puedan andar por donde deben andar. Y que así de repente un miembro del cuerpo se revele. Entonces, qué hermosa la ilustración que nos da el apóstol Pablo al hablar del cuerpo, porque el cuerpo, siendo muchos miembros, muchísimos miembros, funciona como un todo, como uno solo. Pablo utiliza esa figura para decirnos, así debe andar la iglesia, para lograr ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sí, cada quien en lo suyo, cada quien con su función, cada quien ejerciendo su don o sus diferentes dones, cada quien llevando a cabo su propia responsabilidad. Excelente, pero al fin de cuentas, una iglesia funcionando como una sola. Eso es la comunión. Porque es bonito pensar en la comunión. Sí, estamos en comunión, venimos a la iglesia, sí, aquí venimos todos a lo mismo, ¿verdad? Pero cuando estamos allá afuera o estamos en alguna actividad o estamos en algún otro lugar con otras personas que no son hijos de Dios o estamos con otras iglesias, ¿qué tanto gozamos de esa comunión? Dice que perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Muy bonito cuando nos reunimos cada primer domingo del mes, ¿verdad? Para llevar esta comunión también, esta santa cena para el partimiento del pan. Parece sugerir que los hermanos, esto era algo que lo hacían cada domingo, cada primer día de la semana, allá en el primer siglo, ¿verdad? Y no estamos diciendo acá que así lo debemos hacer. Tenemos
la gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas es una vez al mes. Es un acto más que todo simbólico, pero que debe hacernos pensar, mis hermanos, en que somos llamados a esa común unión cada día. No solo el primer día de la semana, sino cada día. No solo el domingo que estamos acá, sino también siempre, en todo momento y en todo lugar. No significa que no vamos a tener diferencias. Van a haber diferencias a veces. Van a haber posiciones quizás un tanto encontradas. Pero el cuerpo debe seguir funcionando como uno solo. Porque de eso se trata la comunión. Y cuando vemos la figura que utiliza el apóstol Pablo, no miramos que Pablo diga en algún momento, entonces el ojo logró salirse o la mano logró irse, se desprendió del cuerpo. No es posible eso. Y qué triste es cuando en la iglesia, entre los hermanos, miramos a alguno o alguna como nuestro adversario o como nuestro rival, sabiendo que mi hermano, mi hermana, es mi hermano, es mi hermana. Nunca voy a verlo como un adversario. Nunca voy a verlo como un contendiente. El adversario ya sabemos quién es, ¿verdad? El diablo. Ese sí es el enemigo. Pero a mi hermano, a mi hermana, nunca debo verlo como tal. Es mi hermano. Es mi hermana. Cristo pagó también por él, por ella. Y entonces muy importante, mis hermanos, cuando reflexionamos en este aspecto de la comunión. Mira el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué hermoso eso. Y ahora sí es interesante estar ahí y ver más a fondo, más en detalle esto de tener las cosas en común. Allá nadie estaba diciendo, no, no me toques eso es mío. No te metas con, dice, todas las cosas en común. Las vaquitas que tenían, las ovejitas que tenían, todo dice. No era solo de la familia tal o del señor tal o el fulano de tal, no, todas las cosas en común. Qué hermoso eso, ¿no? Y el versículo 46, perseverando unánimes. Mire qué hermoso ese término. Unánimes, cada día en el templo. Son dos palabras fuertes esas, perseverando unánimes. ¿Qué tanto estamos nosotros perseverando unánimes en el Señor? ¿Qué tanto estamos gozando de esa comunión a la cual somos llamados como parte del cuerpo de Cristo? Como la comunidad de los santos. Así es que, mis hermanos, reflexionemos en eso, en esa comunión a la cual todos somos llamados también como hijo del Señor. Y en quinto lugar, ya el último propósito tiene que ver con la enseñanza o, como le llamamos de una manera más específica, el discipulado. Mire ahí el versículo 42. Perseveraban, dice, en la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. Mira qué importante, mis hermanos. Dice, la doctrina de los apóstoles. Y la idea aquí, al decir la doctrina de los apóstoles, no es tanto pensar así, Pedro, Pablo como tal, como personas específicas o como individuos, sino que perseveraban en la palabra, mis hermanos. Y estos varones que eran pilares de la iglesia, recordemos que la piedra angular, ¿quién es? Es Cristo, ¿no? Eso dice Pablo allá en Efesios. Cristo es la piedra angular, es la piedra céntrica, la piedra sobre la cual están puestos esos pilares, que es el pilar de los pilares de los apóstoles.
y sobre esos pilares está el armazón de todo el edificio, poniéndolo en esa figura, hablando un poco de construcción. Pero mis hermanos, muy importante, porque la idea es perseverar en la palabra de Dios, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina tiene que ver con doxos, tiene que ver con enseñanza. ¿Y qué es lo que vamos a enseñar? La palabra de Dios. Qué triste es hoy en día ver, y usted puede ver en las redes sociales, muchos predicadores que hacen cualquier cosa menos predicar. Y usted puede escuchar, hay muy buenos motivadores, sí, pero son eso, motivadores. Y hay muy buenas motivadoras. Hay personas que son excelentes levantándole el ánimo a la gente y dicen muchas cosas, pero al fin de cuentas lo que le están diciendo, tú puedes. Tú tienes la capacidad, tú tienes el poder para salir adelante. Y alguno diría, pero hermano, eso no está malo. Sí, pero si observamos, mis hermanos, realmente el enfoque está en la persona. Tú puedes, tú lo logras, tú eres capaz. Una palabra que muchos usan últimamente, hace unos 10 años nunca escuché ese término, resiliencia. Es la capacidad de resistir, de sobresalir en medio de las dificultades. Es un término moderno y lo utilizan mucho hoy en día en conferencias. Entonces, hay de todo ahí afuera. Pero mis hermanos, la doctrina que enseñamos debe estar en la palabra de Dios. Es la palabra la que nos debe guiar, es la palabra la que nos debe ministrar, es la palabra la que nos debe hacer crecer. Es la palabra. No es un discurso bien elaborado, no es algún discurso motivacional, no. Hay también predicadores que lo que hacen es entretener. La gente está feliz ahí porque están oyendo a uno que los hace gozar todo el tiempo. Una hora de mensaje, pero bien gozosos, ¿verdad? Hace algunos años estábamos allá y mi esposa miraba ahí unas predicaciones de un predicador, me reservo su nombre, ¿verdad? Y ella gozaba y gozaba y gozaba. Y yo le digo un día, pareciera más que estás viendo un payaso. y de veras ella después aprendió un poco a identificar eso y pudo comprender que si bien es cierto hay aspectos jocosos, debe haber aspectos jocosos en algún momento en la predicación, alguna ilustración, algo ahí que puede ser para que nos estiremos un poquito y nos riamos, pero no es el todo de la prédica, no es el todo de la enseñanza, porque al fin de cuentas voy a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Pero entonces es triste ver cómo allá lo que hay es muchos que están entreteniendo a las personas. Y cuando analizamos, mis hermanos, estos pasajes y la labor de Pablo, la labor de Pedro, la labor de Juan y todos estos apóstoles y los hermanos de los cuales se habla en el Nuevo Testamento, ninguno estaba para entretener. Ninguno estaba para motivar, aunque el evangelio es motivacional, claro que sí. Pero recordemos, solo para ilustrar un poco con la misma palabra, mis hermanos, hablando de esto de los motivadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo allá en Filipenses? Todo lo puedo en Cristo, capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire bien, si Pablo hubiera sido un
motivador como estos de hoy en día, Pablo habría dicho, todo lo puedo en Cristo, yo que soy el apóstol Pablo, apóstol, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, hablo por lo menos 3 idiomas, escribí 13 cartas que están en el Nuevo Testamento, ciudadano romano, pero también judío de mera cepa, de la tribu de Benjamín. Así habría hablado Pablo, si él hubiese sido un motivador. Mas Pablo no lo era. ¿Y qué dice? Todo lo puedo en Cristo. Y ahí está la clave. En Cristo que me fortalece. Entonces, mis hermanos, la idea es yo y Cristo. O Cristo y yo, ¿eh? Por aquello del burro adelante. Cristo y yo. Pero ahí voy con el Señor. No queriendo ir delante del Señor, para no andar de adelantado, pero tampoco tan atrás. Ahí con el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se lo dice también a Timoteo. Esfuérzate en la gracia ¿de quién? De Jesucristo. Esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, en la gracia de Jesucristo. No le dice, esfuérzate Timoteo, tú que eres un muchacho. En aquel entonces se habla de él como joven, pero dicen algunos estudiosos que tenía ya como unos 40 años. Bueno, en aquel entonces tener 40 años estaba chavalo, diríamos, en buen nicaragüense, ¿verdad? Entonces, estaba joven todavía. Pero entonces Pablo no le dice, esfuérzate en que eres joven, esfuérzate en que estás lleno de vigor, de entusiasmo, estás con tus hormonas al 100%, esfuérzate. No, esfuérzate en la gracia de Jesucristo. Y ahí viene la gran diferencia, mis hermanos. Debemos aprender a diferenciar de estos motivadores, de estos entretenedores. Muchos de ellos son showman y hay showwoman también. Hay de todo. Hay unos que son tan melancólicos en su enseñanza y entonces la gente pasa todo un rato ahí como de éxtasis, como que ya casi que se van al cielo. Pero no es esa la idea. Y aunque sí hay mucho de devoción, hay un carácter devocional en la prédica, pero hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a dar un mensaje pertinente, un mensaje que llegue a las personas. Vamos a predicar su palabra de manera práctica, que pueda servir a la gente en el resto de la semana. Pero un mensaje no mío, sino el mensaje del Señor. Esa era la gran diferencia y por eso se agregaban esas miles de almas en aquel entonces en la iglesia del primer siglo, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La idea ahí es, mis hermanos, perseveraban en la palabra, perseveraban en la doctrina. Y la idea ahí de perseverar debe enseñarnos mucho, mis hermanos, porque es la palabra la que nos va a llevar y esa fe en el Señor a perseverar, a caminar con el Señor. En medio de los tiempos, en medio de circunstancias difíciles, es esa palabra la que me va a hacer volver al Señor, la que me va a guiar. Por eso dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque no es la palabra del pastor o del predicador o de este hermano o hermana que escuché en la radio, en la tele o en las redes sociales. Es la palabra de Dios la que va a obrar esa transformación en mi vida y en su vida. De ahí que qué tanto estoy viniendo a esa palabra. Y es triste ver cómo a veces, y nos puede pasar aún a los pastores, venir solo el domingo como a recargar, ¿verdad? Pasa como el celular.
Usted puede andar y hay celulares, creo que dicen que hasta tienen para 48 horas. Y ahí está, ¿verdad? La persona lo usa y puede pasar 48 horas sin cargarlo. Pero ya cuando mira que ya está solo una rayita ahí, ya tiene que cargarlo, porque si no ya y se queda incomunicado. Y es increíble hoy en día quedarse incomunicado en la calle. Iba para el trabajo hace un par de semanas y estaba una joven señora en su vehículo estacionada en una esquina y todos los vehículos ahí no podían moverse y tenían que dar la vuelta. Total, en lo que yo voy pasando, ¿verdad? No entiendo bien todavía qué está sucediendo, pero la señora baja el vidrio de su vehículo y me habla a mí. Yo voy con mi uniforme de Chick-fil-A y mi gorra y todo, y me llama la señora joven y me dice, discúlpeme, ¿me puede prestar su celular? Es que me quedé sin batería. Y estoy aquí incomunicada, me dice, no, necesito llamar a mi esposo, dice, y necesito para que me remolquen y todo. Entonces ya me detuve yo, sí, claro, hacer llamadas y todo. Es increíble. Hoy en día, ¿verdad? La dependencia de ese aparatito. De ahí que uno está ahí al pendiente. No puedo irme al trabajo y quedarme sin batería. Saber que ya está ahí por acabarse la batería, entonces hay que ponerlo a recargar. Y más si va a salir, no puede ir afuera con un poquito de carga, ahí solo 5 o 10%. En 1 hora, 2 horas se le va a acabar. A veces nos puede pasar eso, ¿verdad? Que venimos solo como a enchufar o a recargar el celular el domingo. Iba a decir en la mañana, nosotros venimos en la tarde, ¿verdad? Me vengo a recargar. Subió el nivel de la batería al 100, ya tengo para el resto de la semana. No, mis hermanos, nuestra batería la debemos estar cargando siempre, en casa, venir a esa palabra, venir a las escrituras para encontrar esa doctrina. Y nosotros, aunque no seamos apóstoles, pero perseverar en esa doctrina, perseverar en la palabra. Porque es la palabra la que nos va a transformar cada vez más. Es esa palabra la que nos va a ayudar a crecer. Esa palabra la que nos va a hacer mejores hijos de Dios cada día. Si como individuo hiciéramos eso, hermanos, estaríamos contribuyendo a ser al menos un poco parte de cómo fue esta iglesia del primer siglo. ¿Qué tanto estoy yo perseverando en esa doctrina? Perseverando en la palabra. Por eso, mis hermanos, es tan importante el discipulado. Y este quinto aspecto, el último, es ese, enseñanza, en otras palabras, discipulado. Termino con esto. El discipulado tiene que ver con crecimiento. Crecimiento. Si no estamos creciendo en la iglesia, nos quedamos ahí, decía una hermana, como enanitos espirituales. Y entonces pueden venir las tempestades, las pruebas, las dificultades, y aún arrasar con nosotros y llevarnos. Y es triste, he visto casos en otros lugares donde hermanos, hermanas, que hasta han dejado la fe, por así decirlo. Una vez encontré una señora y ahora estoy con los testigos. ¿Qué habrá pasado? Es lo que pasa cuando no perseveramos en la palabra. Cuán importante es que no solo como iglesia perseveremos en la palabra, sino también, mis hermanos, como individuo. Venir yo a esa doctrina, la doctrina de la palabra, para crecer, para desarrollarme en mi fe, para ser una mejor hija de Dios. Vamos a orar, dando gracias a Dios por su palabra y que cada uno de estos propósitos, mis hermanos, que debe ser nuestros propósitos, no solo como iglesia, sino también como individuo, sean una realidad en nuestras vidas, para que podamos perseverar, persistir en medio
de tiempos hostiles que pudieran presentarse. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Señor, por este modelo ejemplar de la iglesia del primer siglo, Señor. Que podamos de veras ser adoradores en espíritu y en verdad como tú quieres, Señor. Que podamos ser siervos tuyos, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Que podamos también, Señor, mirar con misericordia a las personas, sobre todo aquellos que aún no te conocen. Señor, ayúdanos cada vez que tengamos la oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder compartir nuestro testimonio, cómo tuvimos ese encuentro contigo y cómo es nuestra vida ahora que estamos en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa común unión a la cual nos has llamado como parte de los santos, como hijos tuyos, hijas tuyas, Señor. Y ayúdanos también, Señor, en la enseñanza, en el discipulado, buscando cómo crecer cada uno en particular, buscando cómo crecer yo mismo para ayudar a otros en su crecimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia, pero también como individuos, Señor, para que podamos al menos un poco, Señor, asemejarnos a esa iglesia, la iglesia del primer siglo, Señor, que no hacía más que exaltarte y glorificarte. Que eso sea una realidad, Señor, en nuestras vidas y que podamos permanecer siempre en ti. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios nos continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a terminar juntos, iglesia, poniéndonos en pie y vamos a entonar este hermoso cántico. Hay libertad. Sabemos que cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando perseveramos en la palabra, cuando podemos como iglesia estar en esa comunión los unos con los otros, una de las cosas que podemos experimentar como hijos de Dios es la libertad que Él trae a nosotros. Así que no vamos a dejar de pasar este momento de adoración, de alabanza, y vamos a unirnos a entonar juntos. Hay libertad. Vamos todos juntos con las palmas. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo
canción es un fuerte y un muy valioso instrumento para usted. Si en esta semana usted se encuentra con alguien y necesita compartir el Evangelio, con recordar esta canción tiene todo lo que necesita. Dice que, como dice, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar Él echó mi maldad. Ahora Él me ha perdonado, ¿y qué más? Me ha liberado y me ha libertado, y solo en el nombre de Jesús tenemos libertad. Con esas cosas que usted recuerde, en esta semana se encuentra alguien que necesita la palabra del Señor, ahí le va a dar los puntos necesarios para que ocurra la transformación. Así que recuerde esta canción si así lo quieren esta semana. Amén. Bueno, vamos a terminar en oración. Doy gracias a Dios porque veo a Kevin aquí con nosotros hoy. Kevin, hemos estado orando por tu mami, ¿verdad? Que el Señor te bendiga mucho. Y bueno, hermanos, vamos a orar, que el Señor permita que podamos irnos con este deseo ferviente de vivir nuestras vidas alineadas a los propósitos de Dios, ¿verdad? Alineadas con sus planes de redención a tantas personas que faltan todavía por alcanzar. Esa es la única razón por la cual estamos aquí, porque lo mejor está por venir, ¿verdad? Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por nuestro querido hermano que ha estado trayendo tu palabra hoy acá a nosotros. Gracias por este grupo de hermanos fieles que han venido a adorarte, han venido a exaltarte, pero también a servirte, también a edificarse para poder compartir con otros lo que tú nos estás dando a nosotros. Ayúdanos a vivir esta semana y cada día de nuestra vida con propósito. Ayúdanos a vivir preguntándonos, ¿qué harías tú en nuestro lugar? ¿Qué quieres que hagamos en nuestro lugar? ¿Qué quieres que hagamos con estas personas que nos rodean, que no te conocen? ¿Cómo nuestro testimonio y la transformación que tú has obrado en nosotros puede servir, puede ser usada por ti para impactar la vida de alguien más? Señor, ayúdanos a servir entre nosotros, ser siervos tuyos, como tú viniste, tú eres siervo, tú te hiciste siervo para alcanzarnos, para salvarnos. Si vivimos el Evangelio, tenemos que vivir como siervos. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu Evangelio. Ayúdanos a acompañar en el viaje espiritual a aquellos a los cuales le hemos hablado el Evangelio y han recibido tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, con temor tuyo y con la sabiduría que solo tú puedes darnos. Guíanos en esta semana. Y tú que conoces las necesidades de cada uno de mis hermanos, sé propicio a cada uno de nosotros. Sé con la madre de Kevin, Señor, sé con cada uno de los hermanos por los cuales estamos orando, para que podamos, Señor, ver milagros ocurrir. Podamos ver tus manos moverse. Guía a tu pueblo, Señor, y prospera a todos aquellos que fielmente y comprometidamente te sirven y buscan adorar y dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Allá atrás tenemos un refrigerio, como siempre. Compartamos este tiempo también en la presencia del Señor.